¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví, con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Una fatídica noche del año 2006, una familia quedó destrozada. Una joven con la garganta mutilada y dos pequeños fríos, sin vida, fueron el macabro decorado en una casa de Las Cumbres, México, que quedó envuelta en un baño de sangre. Ese brutal crimen abrió un camino de intrigas, locura y muerte. Que le pegara fuerte. No podía. Le dije, no puedo. Bajo el mandato oscuro de la noche, se desató una matanza sin sentido. Sin embargo, esta historia tiene más de una versión. Testigo y acusado se señalan mutuamente, enredando aún más los hilos de este caso que supo tener en vilo a todo México. ¿En dónde le pegaste? En la cabeza. Ella se volteó y yo cerré. ¿En qué parte de la cabeza? De la cabeza. Ella se volteó y yo cerré los ojos y le di 4 golpes, yo creo. En el video de hoy de Casos Criminales, analizaremos las dos versiones de este truculento hecho que compiten por la verdad. Prepárate para descubrir los detalles que podrían arrojar luz sobre lo que realmente pasó aquella noche en la que dos almas inocentes fueron mutiladas sin piedad. Sí, hubo gritos del niño en un principio. ¿Él gritaba? ¿Qué gritó? Nomás gritó, no gritó una palabra ni nada, simplemente gritó. El joven lucía cansado. Había hecho autostop durante 4 días hasta recorrer los 1,200 kilómetros que lo separaban de su Monterrey natal hasta el estado de Oaxaca, donde estaba ahora. En el camino se encontró con su hermano, quien planeaba ayudarlo a cumplir su objetivo: viajar a Guatemala y poder dejar atrás su oscuro pasado. Pero esto no sucedió. Mientras esperaban su transporte en una estación de autobuses, la policía se les acercó, les pidieron sus documentos y comprobaron lo que sospechaba. Se trataba de Diego Santoy Riverol y lo buscaban para interrogarlo sobre el asesinato de 2 pequeños niños y el feroz ataque a Erika Peña Cos, su exnovia. Inmediatamente fue trasladado a Monterrey para que prestara declaración sobre los hechos. Erika, probablemente tú tengas que estar frente a frente con Diego Santoy en lo que jurídicamente se llama un careo. ¿Sí sabes que esto probablemente suceda? ¿Qué piensas de tener que estar frente a frente con Diego Santoy? Pues no es algo que quiera, la verdad. Digo, después de que la última vez que lo vi fue cuando me encajó una navaja en el cuello. Diego Santoy Riverol fue escoltado por la policía sin oponer resistencia. En un principio se lo veía resuelto a colaborar. Nervioso y esposado en una sala de detención, comenzó a contar su historia, por lo menos su primera versión. Diego Santoy Riverol conoció a Erika Peña Cos en una fiesta y no tardaron en comenzar una apasionada relación. Los jóvenes venían de orígenes distintos. Mientras que Diego provenía de una familia corriente y humilde, Erika era la hija de una reconocida celebridad de la televisión mexicana. Este dato colaboraría a que cuando la tragedia se desatara en sus vidas, los medios se apresuraran a cubrir la noticia. Pero faltaba mucho tiempo aún para que eso sucediera. En ese momento, los jóvenes eran felices, o por lo menos lo aparentaban. Pero tras 3 años de relación, Erika decidió terminar su noviazgo con Diego. Santoy hasta entonces era un joven sobresaliente, al cual sus allegados describían como simpático, carismático e inteligente. Tras la abrupta ruptura con su novia, su personalidad se fue apagando para dar paso a una nueva, exaltada, muy deprimida y en ocasiones hasta violenta. La noche del 1 de marzo de 2006,
Diego estaba llegando a su límite cuando decidió invitar a uno de sus mejores amigos a su casa para distenderse. Se trataba de Humberto Leal, quien acudió entusiasmado a la cita, sin saber que la velada giraría alrededor de Erika y el motivo por el cual no quería volver con Diego. Ayudado por el alcohol, el joven abandonado se vio sofocado por una ira desmedida y entonces fue cuando el curso de todo cambió. Súbitamente, Diego le rogó a Humberto que lo llevara a la casa de Erika. Luego de discutir un rato, su amigo terminó aceptando. Santoy le confesó más tarde a los policías que su compañero no había tenido la culpa de nada. No tenía noción de las oscuras ideas que se plasmaban en su mente. Cuando Humberto lo dejó en casa de Erika, eran pasadas las 4 de la mañana del 2 de marzo. Diego saltó la reja principal y cruzó el jardín. Ayudado con las herramientas que llevaba en la mochila, abrió la reja y se coló en el hogar, portando un pasamontañas para no ser reconocido. Por su cabeza todavía pasaban los detalles del plan que no había terminado de tramar. En ese punto, no sabía bien qué iba a hacer, solo quería venganza. Sigilosamente se dirigió a la habitación de Teresa Cos, la madre de Erika. El invasor sabía que no se encontraba en casa. Allí buscó algunas herramientas que iba a necesitar para llevar a cabo sus planes. Tomó los cordones de unas persianas, los cuales cortó y llevó a la cocina. Ahí mismo tomó su segunda arma, un cuchillo de carne que encontró en un cajón, cuyo filo brillante le devolvió la mirada de sus ojos llenos de odio. El joven era sigiloso, pero no lo suficiente. El ruido de sus andanzas atrajo a su primera e inocente víctima. El pequeño Eric Azur, de 7 años, bajó la escalera hacia la cocina. Sus pasos tímidos hicieron eco en el salón y Diego lo esperó, calmado pero sumamente ansioso. Al verlo, el niño esbozó una sonrisa. Parecía reconocer bajo el pasamontañas al novio de su hermana, con el que tantas veces había jugado. Pero la expresión parca del joven borró su expresión alegre e infantil. Diego golpeó al niño, dejándolo inconsciente. Luego cargó su liviano cuerpo hasta el cuarto de lavado y lo apuñaló ferozmente con el cuchillo. Su sangre corría por el suelo y el joven sabía que su trabajo acababa de empezar. Diego, petrificado, admiraba el cuerpo sin vida de ese niño de 7 años que había perecido bajo su cuchillo, hasta que un ruido lo sacó de su dulce ensimismamiento. Eran las 6:30 de la mañana y el reloj despertador de la empleada doméstica sonaba en su cuarto. Diego sabía que la mujer no tardaría en levantarse y encontrar la brutal escena, así que se adelantó. El joven le relató a los policías que se dirigió hasta el cuarto de Catalina y la sorprendió. Ella lo observó con pavor e intentó gritar, pero Diego fue rápido y le tapó la boca con cinta adhesiva para que no pudiera hacer ruido. Mientras oía su agitada respiración, el joven forcejeó con ella hasta lograr amarrarla con una cuerda. Para terminar de reducirla, la golpeó reiteradas veces y la encerró en un baño de servicio. Pero Diego aún no se iría de la casa. Le faltaba mucho daño por hacer, y entonces su siguiente víctima apareció. Se trataba de María Fernanda, la hermana menor de la familia, de tan solo 3 años. Los nervios del joven se acrecentaron al contar a la policía esta parte de los hechos, quizás la más brutal y cruel. Oyó a la criatura entrando a la recámara de su madre, probablemente en búsqueda de Catalina, a quien no encontró en su habitación. Cauteloso, Diego fue tras los pasos de la niña y no tuvo piedad con ella. Rápidamente, le envolvió el cuello con las sogas que había cortado de las persianas y la asfixió hasta que murió. Yo jamás voy a poder olvidar, y lo sueño frecuentemente, la imagen de la niña, una
pequeñita, hermosa, con su pijamita de ángel, con sus alitas, muerta. Ya no había nada en el camino de Diego que lo separara de quien era su verdadero objetivo. Sin embargo, varias horas pasaron hasta que se encontró con quien sería su víctima final, Erika. Al ser cuestionado por la policía sobre la cantidad de tiempo que pasó entre su primer crimen y el último, la fachada de tipo duro del joven se rompió. Admitió a las autoridades haber estado absorto en sentimientos de culpa por lo que había hecho. Eran las 11 de la mañana, cuando Erika bajó a la cocina a desayunar como cualquier otro día. Diego la observó mientras caminaba por la escalera y se frenó como si sintiera algo extraño. Seguro se pasaban por su cabeza cientos de preguntas de por qué la mañana estaba tan silenciosa. ¿Dónde estaban los gritos y juegos de sus hermanos menores? ¿Por qué no oía trabajando a la empleada doméstica? Cuando por fin llegó a la cocina, Erika lo entendió. Había sangre en el piso, en las paredes, y sus dos pequeños hermanos, usualmente llenos de vitalidad, estaban muertos en el suelo. La joven sintió el pánico correr por su cuerpo, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que ocurría, Diego se abalanzó sobre ella. Su exnovio la golpeó en la cabeza con un martillo reiteradas veces. Le dijo que había matado a sus hermanos y que ahora era su turno, que luego él también se mataría, tirándose de un puente cercano. Erika intentó resistirse, pero él fue más rápido. Tomó el cuchillo con el que había matado al niño y la atacó. ¿Verla? Sí. Es la primera. Hasta aquí. Él me navajeó en el cuello 3 veces. Y luego, aparte, me jaló de la mano. Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Me navajeó en el pulmón. Me pisó para que se me saliera la sangre más rápido. Diego se quedó paralizado al ver la sangre que brotaba del cuello de su exnovia. Seguro de que la había matado, decidió huir del lugar. Hizo autostop por la carretera durante 4 días, llegando al lejano estado de Oaxaca, pero no llegaría tan lejos. Fue detenido en una estación de autobuses por agentes de policía que lo estaban siguiendo de cerca. En ese instante, fue llevado de vuelta a Monterrey y a esa sala de interrogación donde ahora confesaba lo sucedido. Lo que Diego no sabía era que Erika había conseguido sobrevivir al ser encontrada por la secretaria de su madre y estaba lista para hacer caer todo el peso de la ley sobre la cabeza de su macabro exnovio. Y quiero decirle no únicamente que espero que se arrepienta por lo que me hizo a mí y lo que le hizo a mi familia. Que se arrepienta y que deje de decir cosas que no son verdades. Que nos deje descansar. Y que es el colmo, que después de lo que hizo, todavía nos ensucia. Seguramente te preguntarás, ¿a qué se refería Erika con que Diego ensuciaba a su familia? Aquí es cuando el caso realmente se pone escalofriante. A pesar de que en un principio Diego había relatado la versión de los hechos que acabamos de conocer, el proceso judicial dio un giro de 180 grados cuando contrató a la polémica abogada defensora Raquenel Villanueva Fraustro, conocida mediáticamente por involucrarse con casos de importantes narcotraficantes. A partir de la nueva adquisición en su defensa, el joven dio una nueva versión de los hechos. Estableció que su primera confesión había sido dada bajo amenaza de las autoridades y dijo que en realidad él no era más que un cómplice en toda la situación. La verdadera asesina y mente maestra era la mismísima Erika Peña Cos. Esta nueva historia iniciaba de forma muy parecida a la versión oficial. Todo había comenzado en la madrugada del 2 de marzo del 2006, cuando su amigo Humberto lo dejó en casa de Erika. Pero los motivos eran muy distintos a los establecidos al principio.
Llegué a casa de Erika, estuve con ella en su cuarto, estuvimos platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Como a las 4:20 de la mañana más o menos. ¿Y por qué tan tarde? ¿A qué ibas a la casa de Erika? Se acostumbraba a ir a su casa a horas ya tardes, a que todos estuvieran dormidos para estar con ella en su cuarto. ¿Qué significa estar con ella en su cuarto? Las relaciones. Luego de pasar un agradable rato, ambos jóvenes bajaron a la cocina para fumar y continuar con su charla, de cara al amanecer. Fue entonces cuando el pequeño Eric se despertó y bajó hacia donde estaban ellos, buscando a su hermana mayor. El niño de 7 años se había orinado los pantalones mientras dormía, y esto enfureció a su hermana. Estábamos en la cocina y llegó el hermano y Erika se enojó, tiró un golpe. Había bajado a la cocina porque iba a la lavandería porque se había hecho pipí. Y Erika se molestó mucho porque sabía que su mamá le iba a decir algo, le iba a regañar porque era su responsabilidad asegurarse que Erika hiciera pipí antes de dormirse. Diego no comprendía lo que pasaba. La mujer que amaba estaba fuera de sí, totalmente poseída por el espíritu de la maldad. Erika resentía a sus hermanos menores debido a que su madre Teresa siempre los dejaba a su cuidado. Por eso, al grito de para que aprenda, decidió cuál sería su destino. Me dio un cuchillo, me pidió que lo matara, me dije que no podía, lo regresé, lo sostuve y Erika lo acuchilló. No contenta con lo que había hecho, Erika arrastró a Diego a la habitación de su madre y le dijo que para lo próximo necesitaría sogas. Allí el joven cómplice cortó las cuerdas de las persianas y se quedó parado, mientras observaba lo que sucedería a continuación. María Fernanda, de 3 años, entró a la habitación desvelada por los ruidos. Erika sonrió. Su siguiente víctima había ido sola hasta su encuentro. Le dijo, te voy a enseñar un juego, vamos a jugar al perrito. ¿Quién dijo eso? Erika le dijo a su hermanita. Le dijo, para que después lo jugaras con Erika. Erika, el hermano. Después le dijo, Beba, ponte como un perrito. Y la niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa, te la paso por el cuello. Y me empezó a estirar. Y que después se sentó encima de ella, seguía estirándola. ¿Y qué hacías tú? No estaba parado. Habiendo cometido los 2 crímenes más sangrientos y crueles que su imaginación podía concebir, a Erika solo le faltaba terminar con su plan macabro. Le dijo a Diego que debía matarla y que luego él se suicidara. Sabía que lo que habían hecho le depararía la cárcel para toda la vida y no estaba dispuesta a aceptarlo. Por eso es que la única solución para escapar de la ley era la muerte. Para que Diego pudiera cumplir este cometido, le dio un martillo. Me puso en la mano, me dijo que le pegara fuerte. No podía. Le dije, no puedo. ¿En dónde le pegaste? En la cabeza. Ella se volteó y yo se volteó. ¿En qué parte de la cabeza? De la cabeza. Ella se volteó. Y yo cerré los ojos y le di 4 golpes, yo creo. Y no podía con el martillo. Saqué el cuchillo. Lo encajé. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello. Y una vez en la espalda. Pero como ya sabemos, Erika sobrevivió. Diego aseguró que la joven, aterrada por enfrentar las consecuencias de sus actos, quiso culparlo de todo lo sucedido. Esta versión captó mucha popularidad en internet, pero no fue aclamada por los agentes de la justicia. Durante los careos del juicio, Erika y Diego estuvieron frente a frente otra vez, y la tensión se notaba en el aire. Ambos parecían ocultar odios y rencores ocultos contra el otro. Santoy fue implacable con su exnovia al decirle: «Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero no por lo tuyo». A lo que ella respondió: «Mis manos están limpias, al igual que mi alma».
Durante 4 años, Diego Santoy Riverol esperó su sentencia en el penal de Topo Chico. En ese tiempo, las teorías a favor de uno y otro de los implicados florecían. Por un lado, el público señalaba que los cuerpos de los niños habían sido cremados, mientras que la casa familiar de los Cos había sido inmediatamente vendida luego de lo sucedido. Ambas cosas podían indicar un esfuerzo del clan por ocultar evidencias que incriminaran a Erika. Por otro lado, las pericias psicológicas a Santoy revelaron que tenía una tendencia patológica a mentir, lo cual explicaba que hubiera cambiado de versión más de una vez, nunca manteniendo los mismos detalles. La familia Peña Cos negó fervientemente cualquier participación en los truculentos asesinatos de Eric y María Fernanda, y las autoridades eligieron creer su verdad. Así, en el año 2010, las acusaciones hacia la exnovia del principal sospechoso fueron desestimadas y la primera de sus historias fue considerada como verdadera por la justicia. Diego Santoy Riverol fue condenado a 137 años de prisión por el asesinato de Eric y María Fernanda Cos. Los amantes de las teorías conspirativas insisten en que Erika fue parte de los brutales crímenes, pero no se han podido hacer oír por la justicia. A día de hoy, el asesino de la Cumbre continúa en prisión y su condena ha sido bajada a 71 años debido a su buena conducta. Ya no habla sobre el brutal crimen, que jamás sabremos a ciencia cierta si cometió por sí mismo o no. De eso no vamos a hablar. Ya. ¿Tienes una indicación de tus abogados? ¿Y mía? Ya. Antes sí hablabas de esto. Pero ahorita prefiero no hacerlo.